Listo, ya está. Ahora sí, ya pueden visualizar mi pantalla. Listo, para el día de hoy, para la sesión número 4, tenemos el tema de introducción a las funciones DAX. Esto es básicamente lo que vamos a ver el día de hoy. 3 puntos muy importantes. Lo primero, actualizar datos en Power BI. Luego vamos a crear algunos campos calculados. Y por último, vamos a ver el tema de las funciones DAX. Listo, para ello también en el grupo del WhatsApp se les ha compartido estos 3 archivos, ¿sí? Con estos 3 archivos vamos a trabajar el día de hoy. La primera parte, con estos 3 archivos, vamos a trabajar la primera parte. Y la segunda parte vamos a trabajar con el archivo que hemos trabajado ya durante el día viernes. Entonces, en ese mismo archivo vamos a seguir editando durante la segunda parte. Pero para la primera parte del día de hoy vamos a trabajar con estos 3 archivos que les han proporcionado a través del grupo de WhatsApp. Entonces, vamos a empezar ya a ver el tema de actualizar campos o actualizar datos, mejor dicho, en Power BI. Entonces, vamos a abrir, como ustedes pueden ver, ya yo tengo abierto el programa de Power BI. Esto ya lo tengo yo abierto. Y vamos a importar los datos. Si importemos los datos de estos 3 archivos que se encuentran aquí, estos 3 archivos. Muy bien, entonces ya saben cómo importar, nos vamos aquí al libro de Excel, aquí, o también por aquí, es de la misma, va a ser lo mismo. Entonces vamos a darle clic aquí. Y automáticamente nos va a pedir cuál es el archivo Excel que deseas importar. Muy bien, nuestro archivo Excel que deseamos importar son estos 3. Pero ya sabes, por las restricciones, tienes que importar uno por uno. Sí, ten muy en cuenta eso, por favor, que tienes que importar uno por uno. Entonces, vamos a seleccionar el archivo 4.1 y simplemente le vamos a dar clic en abrir. Eso es lo único que vamos a hacer para llevar esa información o todo lo que contiene este Excel a Power BI. Entonces, seleccionamos y le vamos a dar clic en abrir. Y como siempre, nos va a aparecer la ventana de navegador. Hay una ventana. A ver, ahí está. Y como tú te puedes dar cuenta, tiene, ¿no? Este archivo Excel tiene solamente una hoja. Entonces, tú le das una vista previa a la hoja y, como puedes ver, todo está correcto. No hay ningún error. Entonces, si no hay ningún error, profesor, ¿qué debo de hacer? Pues simplemente llevarlo a Power BI para poder trabajar. Entonces seleccionamos la hoja y le damos clic en cargar, porque ya me estoy dando cuenta que no tiene ningún error. Simplemente le voy a dar clic en cargar. Y listo, ya lo estoy llevando al entorno o a Power BI y va a aparecernos en el panel de campos, que está en la parte derecha. Ahí va a aparecer esta tabla con sus campos. Vamos a esperar un momento, por favor, a que cargue la información y listo. Muy bien, ya cargó. Tenemos 25 filas o 25 registros en esa tabla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, profesor? ¿Qué es lo que vamos a hacer en este preciso instante? Muy bien, lo que vamos a hacer en este preciso instante es irnos a nuestro archivo Excel de origen. Que sí, profesor, vamos a irnos a nuestro archivo Excel de origen. Sí, dirígete al archivo Excel de origen, estimado participante, y lo vas a abrir o le vas a dar doble clic para que puedas ver toda la información. Entonces, yo voy a hacer eso, voy a darle doble clic, me va a cargar el Excel, lo voy a poder visualizar. Muy bien, eso voy a hacer. Un momento, por favor. Eso yo voy a hacer. Y ahora lo que vamos a hacer es verificar. Mira, ¿ves? Puedes darte cuenta que todo está correcto. Pero ahora
tú me dirás, profesor, ¿qué pasa si yo en este archivo Excel de origen quiero agregar un vendedor más? Imagínate que se me ha unido a mi empresa, a mi organización o donde estoy trabajando un vendedor adicional, pero yo no lo tengo aquí y tampoco lo tengo para trabajarlo en el Power BI. ¿Cómo se actualiza la información, profesor? ¿Es posible actualizarlo una vez que ya he creado, una vez ya he jalado al Power BI el archivo de origen? Sí, es posible actualizarlo. Entonces, ese trabajito lo vamos a hacer para que puedas descubrir tú mismo que sí se puede actualizar. Entonces, lo que te voy a pedir ahorita que hagas, como tú ya has abierto este archivo Excel de origen, vas a añadirte como un vendedor. Que sí, profesor, o sea, yo mismo me voy a añadir como un vendedor, sí. Tú pon aquí tu primer nombre, si es que tuvieras dos, pones nada más el primero, y tu primer apellido. Pones tu primer nombre y tu primer apellido, pones un código que sea distinto a este que está acá, un código distinto, y pones tu ciudad. Pones tu ciudad. Entonces, eso es lo que vas a hacer ahorita. ¿Sí? Aquí en la última parte, debajo del último registro, tú vas a adicionar un vendedor más. En este caso, tú te vas a poner como vendedor. Entonces, yo también voy a hacerlo, voy a poner de cualquier otra persona su primer nombre y su primer apellido. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, yo lo voy a hacer, fíjate. Vaya haciendo esto, por favor. Pones el código, un ID, que sean de 3 números. Por ejemplo, yo lo voy a poner que sea el 210. Y le vamos a poner una ciudad, en este caso que sea de Lima. Listo. Entonces tú tienes que hacer esto, rellenar, para que veas que sí es posible actualizar dentro de Power BI. Listo. Entonces vayan haciendo, por favor, vayan ingresando un ID, un nombre y un apellido, y vayan ingresando una ciudad. Listo, entonces me confirman, por favor, cuando ya lo tienen listo para poder continuar. Me confirman, me dicen, profesor, me dicen por el chat, profesor, ya lo tengo listo y ahí me ha añadido yo mismo. Sí, me confirman, por favor, cuando ya lo tengan. Vamos a esperar 30 segunditos para que vayan haciendo. Listo, por ahí dice, ya está, excelente, muy bien. Listo, ya está. Entonces, una vez que hemos hecho eso, estimados participantes, ahora nos vamos a dirigir al Power BI y tú me dirás, profesor, así nomás se actualiza automático. No, no es de manera automática. Vas a seguir una serie de pasos. Pero para que te puedas dar cuenta que no se actualiza de manera automática, tú vas a ir al Power BI, vas a irte a la vista datos, vamos ¿cuál era? Windows más, ¿no? ¿Será? Sí. ¿Dónde está? Ahí está. Listo. ¿Listo? Entonces, vas a irte aquí a la vista datos, aquí. Vas a buscar la tabla vendedores. Y como te puedes dar cuenta, cuando yo lo selecciono, va a aparecer, mira, ahí está todos los vendedores, ¿ve? Hasta el último registro, sin actualizar todavía. Ojo, ahorita este registro está sin actualizar. Profesor, ¿y cómo hago para poder actualizarlo? Muy bien. Lo primero que vas a tener que hacer, lo primero que tú vas a tener que hacer es dirigirte a tu Excel, donde has añadido un registro más, y acto seguido vas a guardar este archivo. Vas a guardar. Vas a darle clic en el disquete que se encuentra en la parte superior izquierda. En la parte superior izquierda está el disquete. Mira, ahí está el disquete. Hay un disquete que dice guardar. Entonces tú le vas a dar clic en guardar. Vas a guardar el último cambio que tú has hecho. Guardar. Listo. Una vez que le has dado clic en guardar,
simplemente te vas a dirigir al Power BI. Como puedes ver, tú me dirás, profesor, pero no ha pasado nada. Efectivamente, todavía no ha pasado nada. Y lo que vas a hacer es irte, vamos a agrandar esta imagen, a inicio, o estamos en la vista datos, y vemos que todavía no se ha adicionado. Vas a ir a inicio, un momento, por favor, ¿qué está pasando aquí? Vas a ir de inicio, a ver, ¿qué pasó acá? Ya, muy bien, listo. Entonces, vas a ir de inicio y aquí hay una opción que dice actualizar, ¿ve? Aquí hay una opción que dice actualizar, que está en el grupo de consultas. Entonces, ahí le vas a dar un clic, estimado participante. Ojo, pero ten en cuenta, ya te lo estoy diciendo, que primero tienes que guardar este archivo Excel. ¿Lo guardas? Vas a la vista datos, te vas a inicio, al grupo consultas y le vas a dar clic en actualizar. Yo le voy a dar clic en actualizar, fíjate lo que va a pasar. Clic, y tú me dirás, profesor, ¿qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es que se va a añadir la última información que he adicionado, ¿eh? La última información que yo he adicionado es esta, la que está acá, se ha adicionado ya al Power BI, ¿ve? Ah, ya, entonces así se puede actualizar información, profesor, desde un origen, sí, desde un origen se puede actualizar información al Power BI. Así que si tú tienes alguna tabla donde registras todo, por ejemplo, tienes una tabla de registro de ventas y deseas añadir más información, pero tú ya lo has cargado al Power BI, pues muy simple, agrégalo nada más en tu Excel de origen, lo guardas y lo actualizas en Power BI. Listo, no te hagas problema alguno. No vayas a decir, profesor, ya ese Power BI no sirve porque está con la información desactualizada. No, se puede actualizar sin la necesidad de volver a hacer todo de nuevo. Listo, muy bien, eso es lo único, eso es lo primero que yo quería enseñarte el día de hoy. Sí, eso es lo primero que yo quería enseñarte el día de hoy con respecto al tema de actualizar datos en Power BI. Entonces, ya todo esto que tú ves aquí lo hemos hecho. Fíjate, ahí hemos entrado a la vista datos, hemos agregado un nuevo registro, lo hemos adicionado y ahora vamos a ver el tema de campos calculados en Power BI. Sí, oye, disculpen, no he prendido la cámara, me van a disculpar, pensé que lo tenía prendido. Listo. Muy bien. Ahora vamos a ir al tema de campos calculados dentro de Power BI. Profesor, ¿qué son los campos calculados? Muy bien. Yo les hago una pregunta, estimados participantes. Yo les hago una simple y sencilla pregunta. ¿Ustedes creen que se puede hallar campos calculados con cualquier tipo de datos, ya sea numérico, de texto o alfanumérico? A ver, indiquen o díganme, ¿ustedes creen o me pueden decir si se puede crear campos calculados con cualquier tipo de información, ya sea numérico, alfanumérico, texto? Por ahí me dicen sí. ¿Estás seguro, estimado Juan? ¿Estás seguro que es así? ¿Que se puede crear con cualquier tipo de datos? No, no es así. Los campos numéricos, lo que van a hacer, a ver, un momento, por favor, no sé qué está pasando con mi cámara. Bueno, en esta ocasión tampoco voy a prender la cámara, parece que estoy teniendo algunos inconvenientes, ¿sí? No quiere funcionar la cámara de mi computadora. Listo, muy bien. Entonces, efectivamente, cuando nosotros veamos o tengamos que hacer algún campo calculado, lo que vamos a hacer es ver que los campos, la información de dichos campos sean numéricos, porque que el cálculo se hace en base a números. Entonces hay que tener muy en cuenta para poder trabajar esto de los campos calculados. Entonces, para ello, para trabajar el tema de los campos calculados, lo que vamos a hacer es importar una tablita en Excel o una información de Excel. Entonces vamos a ir al libro de Excel, vamos a ir al libro de Excel
Aquí, en la vista informe, vamos a cargar un nuevo archivo. Clic libro de Excel y vas a seleccionar. En este caso, la tabla, si más no me recuerdo, es la de ventas. Ya, la tabla es la de ventas. Entonces, vas a darle clic en abrir. Vas a darle clic en abrir. Y vas a seleccionar. En este caso, vamos a ver qué nos depara esta tabla. Y fíjate, ¿ve? Ahí está el tema de la tabla de ventas. Entonces, yo les pregunto, a ver, si ustedes se han dado cuenta, ¿hay algún tipo de error aquí en esta tabla? ¿Tenemos algún tipo de error o no? A ver, si se han dado cuenta. ¿Tenemos o no tenemos algún tipo de error? A ver. Sí, efectivamente, tenemos un tipo de error. Profesor John, ¿dónde está el tipo de error? Pues el error está al final. Fíjate, ¿ve? Esto es innecesario. Estas 3 columnas son innecesarias. Entonces eso hay que eliminarlo, profesor. Muy bien. Eso lo podemos hacer desde el editor de Power Query. Pero, como tú ya sabes cómo hacer esto, porque te lo he enseñado en la clase número 2, ahora vamos a irnos a la otra manera de resolver eso. Que sí, profesor, ¿existe otra manera de resolver? Pues sí, lo único que tú vas a hacer es cerrarlo y vas a abrir el archivo de origen. Vas a dirigirte a esta tabla 4.3, vas a dirigirte, vas a ver por qué está sucediendo ese error. Voy a esperar que abra un momento, por favor. Un momento, por favor, vas a esperar que abra tu tabla. A veces demora por la gran cantidad de información. Ya. Y si tú te das cuenta, ¿por qué ha sucedido ese error, profesor? ¿Por qué sí? ¿Por qué me ha aparecido el tema de null? ¿Por qué me ha aparecido? Pues muy simple. Ha aparecido ese tema de null porque esta información no es una tabla. Ah, profesor, es por eso que me ha aparecido esa información null. Sí, te ha aparecido esa información null porque esto no es una tabla. Profesor, ¿y cómo yo sé que no es una tabla? Pues muy simple. Tú seleccionas aquí, tú lo seleccionas, fíjate, lo seleccionas y no aparece la opción de herramientas de tabla. Ah, ya. ¿Y ahora qué debo hacer, profesor? Muy bien. Lo que tú vas a hacer es convertir esta información en una tabla. Ah, ya. Entonces, ¿cómo se hace tabla, profesor, un rango de datos? Pues muy simple. Lo único que tú tienes que hacer, ahora vamos a ver, ese error desde la columna 11 no hay, aunque no es una tabla. No hay, aunque no es una tabla. Sí hay error, estimado Juan Ramos. Así es, ese era el error desde la columna 11. Muy bien, entonces continuamos. Entonces, vamos a hacer esto una tabla, profesor, porque yo sé que no es una tabla. Muy bien, simplemente seleccionas esto, cualquiera de estas opciones que están por aquí, te vas a insertar y aquí dice tabla, ¿ve? Ahí dice tabla. Aquí dice seleccionas cualquier información y te vas a insertar tabla. Y te vas a dar cuenta que te aparece una opción que dice crear tabla. Y dice, ¿la tabla tiene encabezados? Sí, la tabla tiene encabezados, que son estos que están de color azul. Muy bien, y simplemente le doy en aceptar. Y listo. Y ahora, como tú te puedes dar cuenta, esto ya es una tabla, estimado participante. Ah, ya, profesor. Claro, es una tabla porque si seleccionas cualquier información, aquí ya me aparece el nombre de o la pestaña herramientas de tabla. Ah, ya, mira, ¿ve? Y ahora aquí yo le puedo cambiar el nombre a mi tabla. Yo le puedo poner cualquier nombre que yo desee. Para evitarnos confusiones, le vamos a poner tabla ventas. Así le vamos a poner. Tabla ventas. Así le vamos a poner todo junto. Y listo, ya tengo mi tabla, profesor. Y ahora lo guardo. Voy a guardar este archivo. Voy a guardar.
voy a guardar. Ahí le doy en el disquete, vamos a esperar que nos guarde la información, un momento, y listo. Ahora vamos a irnos al Power BI, vamos a irnos al Power BI, y lo que vamos a hacer es llevar este archivo, pero ya con la tabla hecha. Ah, ya. Entonces, ¿eso vamos a hacer, profesor? Sí, eso es lo que vamos a hacer. Y te vas a dar cuenta la gran diferencia que va a existir. Inicio, libro de Excel, buscas tu archivo que está aquí, tabla 3, tabla 4.1, que es la de ventas, le das clic en abrir y fíjate lo que va a pasar. Fíjate lo que va a pasar, estimado participante. Pues lo que va a pasar es, ¿qué cosa va a pasar, profesor? Que voy a tener la tabla que acabo de crear sin error alguno. Ah, ya, mira, ¿ve? No hay error, profesor, en esta tabla. Ya no me aparece, ¿ve? Column 11, column 12, column 13, que era lo que no quería. Así de simple, estimados participantes. Eso es lo que tú puedes hacer si es que no dominas el Power Query. Ahora, si dominas el Power Query, lo puedes hacer de la otra manera. Ya te he indicado cómo vas a hacer eso. Entonces, ya sabes, cuando cargamos información hay que priorizar, siempre hay que priorizar las tablas, siempre. Ahora, profesor, ¿qué pasa si no hay ninguna tabla? Pues tienes que ver la hoja, que todo lo que, los datos o la información que contiene la hoja, la vista previa, todo esté correcto. Entonces, eso hay que verificar en caso no tengamos tabla. Pero como yo tengo ya la tabla hecha, de hecho, cuando es tabla no va a haber ningún tipo de error. Entonces, selecciono y simplemente le doy clic en cargar. Y listo. Me va a cargar la información que acabo de procesar en la vista previa. Un momento, por favor, ya va a cargar. Listo. Y aquí puedes ver que ya está, ¿ve? Toda la información. Y ahora, justamente vamos a trabajar en esta tabla, estimados participantes. Vamos a trabajar los campos calculados, pero en esta tabla. Para ello, me dirijo a la tabla datos, que está aquí, a la tabla datos, o la vista, mejor dicho, a la vista datos, selecciono esto que está aquí, y aquí tú puedes ver, ¿ve? Toda la información que acabamos de cargar al Power BI. Entonces, aquí vamos a trabajar el tema de los campos calculados. Ah, o sea, necesariamente se tiene que trabajar aquí, profesor, en la vista datos, seleccionando la tabla donde voy a trabajar. Pues sí, eso es lo que tú tienes que hacer. No es en la vista informe, tampoco es en la vista modelo. Tiene que ser en la vista datos. Entonces, vamos a crear un campo adicional, por eso se llama campo calculado. Vamos a crear aquí un nuevo campo en donde me multiplique la cantidad por el precio unitario. Ojo, estoy repitiendo. Vamos a crear un campo en donde me multiplique. O sea, lo que va a calcular este campo es cantidad por precio unitario. Ah, ¿se puede hacer eso, profesor? Sí, es porque vamos a crear un nuevo campo calculado. Entonces, ¿cómo hago, profesor? A ver, enséñeme los pasos. Muy bien. Para tú añadir un nuevo campo, lo único que vas a hacer es dirigirte aquí, a la parte de arriba, inicio, y donde dice nueva columna. Aquí dice nueva columna, ¿ve? Ahí dice nueva columna. Listo. Ahí está. Entonces, una vez te diriges a nueva columna, va a aparecer esto. Va a aparecer esto. Y aquí tú le pones
Antes del igual, o sea, lo que está a la izquierda del igual, es el nombre del campo. ¿Cómo se va a llamar mi campo? Imagínate que se llama importe total. Así se va a llamar. Imagínate que mi campo, o le vas a poner el nombre de importe total. Listo, ya está, profesor. Ya le puse el nombre de importe total. Muy bien. Y ahora, ¿qué es lo que te he dicho que va a hacer? Pues muy simple. Lo que va a hacer es multiplicar cantidad por precio unitario. Entonces, ahora sí, aquí hay un punto muy importante, estimado participante, y eso hay que tener muy en cuenta justamente cuando vamos a ingresar al tema de las funciones DAX o el lenguaje de Power BI, que cuando nosotros hacemos un llamado a cualquier columna de cualquier tabla, primero se menciona a la tabla. A la tabla primero tienes que mencionar. Ah, o sea, tengo que saber el nombre de la tabla, profesor. Sí, tienes que saber el nombre de la tabla, donde se encuentra lo que vas a usar. En este caso, ¿cuál es el nombre de la tabla? Tabla ventas. Entonces tú vas a hacer un llamado. Tabla ventas, ¿ve? Y automáticamente, cuando tú escribes, aparece, ¿ve? Todos los campos de esta tabla. Entonces, ¿tú qué necesitas de esa tabla? ¿Qué necesitas? Cantidad. Listo. Entonces, yo le estoy diciendo, tú lo que vas a hacer, Power BI, es extraerme la información que contiene todo lo que hay en la columna cantidad de la tabla ventas. Entonces, automáticamente Excel ahorita está procesando todo esto. Automáticamente lo está procesando, hasta el último. Listo, eso es lo único que le he dicho que haga. Y ahora lo que va a hacer es hacer una pequeña multiplicación. Por eso se dice un cálculo matemático. Cálculo, que es operación básicamente. Entonces, ustedes me dirán, profesor, ¿y qué va a hacer? Pues va a hacer la operación de multiplicación. Entonces, ¿cuál era el símbolo? ¿Se acuerdan cuál era el símbolo para multiplicar en Excel? ¿Se acuerdan o no cuál era ese símbolo? No me vayan a decir X, profesor. No, no es el X, es el famoso asterisco. Así es, por ahí lo estoy leyendo. Es el famoso asterisco. Entonces voy a hacerle un zoom para que puedan ver lo que estoy escribiendo. Fíjate, estoy escribiendo importe total es igual a tabla ventas, es la tabla cantidad ¿por qué, profesor? Por el precio unitario. Ah, ya, muy bien. Entonces hago el llamado primero a la tabla donde se encuentra esa columna que voy a designar y busco. ¿Qué necesito? Necesito precio unitario. Y listo. Ahí está, ¿ve? Mi cálculo que yo estoy haciendo. Y simplemente le doy un enter. Y automáticamente me está cargando la información, está procesando, y fíjate lo que va a pasar, ¿ve? Y fíjate lo que va a pasar. Ya está multiplicado cantidad por precio unitario en cada una de las columnas. Pero tú me dirás, profesor, ¿qué pasó aquí? Porque todo está repetido hasta una cierta parte. Ah, muy buena pregunta. Todo está repetido hasta una cierta parte porque aquí no está en orden esto. El ID de transacción no se encuentra en orden, está en un desorden absoluto. Profesor, ¿y cómo hago para ordenar esto? Pues muy simple. Lo único que tengo que hacer es dirigirme aquí a esta flecha, hay una flecha para abajo, al costadito de ID de transacción, y simplemente tú le dices orden. ¿Qué orden es? Ascendente. Y listo, me está haciendo ese orden, ¿ve? Y ahora sí puedes ver que la multiplicación es correcta. 30 por 4, 120. 10 por 37, 370, ¿ve? 5 por 2, 32, 160. Y así, me está calculando lo que le he pedido que me haga en ese campo. Muy bien, eso es lo que te quería enseñar respecto a los campos calculados. Eso es lo que te quería enseñar respecto a los campos calculados. ¿Sí? Listo. Muy bien. Ya desde aquí ya tú puedes hacer cualquier tipo de operación dentro de campos calculados. Ya sabes, ir a inicio, poner nueva columna, va a aparecer aquí, tú digitas qué va a ser tu nuevo campo y no te olvides siempre primero mencionar a la tabla y automáticamente te va a aparecer todos los campos. La operación puede ser más, menos, entre paréntesis, ya tú lo ves.
pero la idea es que puedes ver que funciona. Listo. Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer. Muy bien. Perfecto. Esperando que a todos les haya salido el tema de los campos calculados. ¿Listo? Ahí está. En la guía tú puedes encontrar todo lo que estamos haciendo. Ahí te puedes ver en la guía. Y ahora sí, a ver, vamos a ver, antes de entrar al temita más importante del día de hoy, vamos a absolver algunas consultas. Por ahí me dice repita. ¿Qué desea que repita, Marvin? Si me indica qué partecita desea que yo repita, con gusto lo hago. ¿Sí? Con gusto yo lo hago. Si me pudiera indicar por el chat, por favor, qué desea que repita, yo con gusto lo hago. Muy bien. Por ahí nos dice, me quedé en cantidad, profesor. Muy bien. Si te quedaste en cantidad, pues lo único que tú tienes que hacer es, después de cantidad, poner qué cosa va a hacer con cantidad. Pues a la cantidad tú lo vas a multiplicar. Entonces, ¿cuál es el símbolo de multiplicación? El por o el asterisco. Y ahora lo que tú vas a hacer es decirle, ¿con qué voy a multiplicar cantidad? Pues muy simple, tú vas a multiplicar cantidad por precio unitario. Entonces, haces un llamado a la tabla ventas, haces un llamado, escribes y buscas donde dice precio unitario. Y listo, ahí se terminó la fórmula. Simplemente le das un enter y automáticamente te va a aparecer todo de manera correcta con la multiplicación hecha. Pero no te olvides de ordenarlo ascendentemente, ¿sí? No te olvides de ordenarlo esto de manera ascendente para que puedas ver cómo lo estás viendo aquí. Listo. Eso es lo único que hay que repetir, estimada Mario. Muy bien. Dante, te escucho. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes. No sé si la tendrás. Sí, profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. Te escucho. Dígame, ¿cuál es la diferencia del Power BI con esta fórmula así de agregar fórmulas que si yo lo trabajo en mi Excel? Porque también lo puedo hacer la fórmula, ¿no? Del importe total en Excel. Sí, estimado participante, tú lo puedes hacer en el Excel, pero para eso tienes que, primero, ¿qué vas a tener que hacer? Si quieres hacer de esta manera, con estos que está aquí, ¿qué tienes que hacer? Hacerlo tabla dinámica, para que puedas tener esa opción de campos calculados. Si mal no me acuerdo, ese temita, ese subtema de campos calculados se ve en tablas dinámicas. Entonces, de aquí yo puedo hacer una tabla dinámica. Desde aquí, yo le doy insertar, tabla dinámica, y cuando crea mi tabla dinámica, por ahí va a haber una opción que dice campos calculados. Sí, por ahí existe una opción que dice campos calculados. Sí, eso es, no hay mucha diferencia, la verdad. Pero en Power BI es mucho más sencillo de hacer, porque si mal no me acuerdo, en Excel se va a abrir una nueva ventana y tú le vas a indicar qué deseas. Y sí es un temito un poco complejo de hacer en el tema de Excel. Pero hay otra pregunta que quizás algunos se hagan, ¿no? Profesor, ¿y qué pasa? ¿Esto lo que yo estoy haciendo se va a reflejar en mi Excel? Pues no, no se va a reflejar en mi Excel. Ah, o sea, solamente es para Power BI esto de campos calculados. Yo lo hago aquí. Sí, porque si tú te fijas, no ha pasado nada con el Excel. No ha pasado nada, estimado participante, ¿ve? No ha habido ninguna actualización. Ah, ya, entonces tú puedes hacer desde aquí hacia Power BI, puedes actualizar, pero al revés no funciona. No, estimado participante, no funciona al revés. Desde un Excel tú puedes hacer cualquier cosa, lo puedes guardar y lo puedes actualizar en Power BI, pero desde Power BI no se puede hacer al revés. ¿Ya? Y ten en cuenta que para Power BI lo único que nos interesa o lo único que le interesa a Power BI es información, datos. Una tabla nada más le interesa con datos. Eso es lo único que le interesa. El resto ya tú lo puedes trabajar dentro de Power BI, porque repito, ya te lo he indicado inclusive en la primera clase, el lunes pasado. ¿Cómo qué vas a usar tú el Excel? ¿Tú lo vas a usar como hoja de cálculo? No. Tú el Excel lo vas a usar como qué. A ver, ¿alguien me puede indicar cómo qué voy a usar el Excel?
un archivo Excel específicamente dentro de Power BI, ¿cómo que lo uso? ¿Alguien me puede dar esa palabrita? Efectivamente, como base de datos. Así es, solamente lo uso como una base de datos, el famoso Excel. Y aquí ya puedes hacer todo lo que tú deseas. Listo. Muy bien. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a lo más importante para la clase del día de hoy, que es el tema de DAX. O sea, Power BI lo minimiza al trabajar el Excel. Minimiza, sí, efectivamente, nos hace un poco la vida más sencilla incluso. Sí, así es. Listo. Muy bien. Entonces vamos a pasar al tema de DAX. Esto se les ha compartido junto con los archivos seguramente. Sí, sí, se les he compartido. Y vamos a ingresar a este tema, que es DAX. ¿Qué es DAX, profesor? Pues muy simple. Su nombre proviene de Data Analysis Expressions. O sea, son unas siglas, profesor. Sí, son unas siglas. ¿Qué quiere decir? Data Analysis Expression. En simples palabras, en español, profesor, yo no sé nada de inglés. Análisis de expresiones de datos. Y este lenguaje diseñado para crear objetos y consultas tabulares. Estos modelos, o este modelo, ¿dónde se encuentra? Lo encontramos en Power Pivot, que es un complemento de Excel. No es lo mismo con Power Query, tenlo muy en cuenta. Lo vas a encontrar en SQL Servers, Análisis Service Tabular, y lo vas a encontrar donde estamos trabajando. ¿Qué es lo que estamos trabajando, profesor? Power BI. Entonces, ahí lo vas a encontrar. Listo. DAX. DAX es un lenguaje funcional cuya ejecución fluye como llamadas a funciones. Ah, o sea, es como si yo tuviera funciones, profesor, ese lenguaje. Sí, tú vas a tener como si fueran las funciones. Si te acuerdas el tema de funciones en Excel, las más básicas, porque hay un montón de funciones, así como en Excel, si tú te concentras en las más básicas, va a ser fácil de entender. Se ejecutan desde adentro hacia afuera. O sea, ¿cómo se ejecuta? Desde adentro hacia afuera. En DAX, todo es una única instrucción que se escribe en una línea. Ah, tú vas a escribir, profesor, la instrucción que tú quieras que haga tu función. Pues sí, y DAX no es sensible a mayúsculas ni a minúsculas, así que despreocúpate por eso. Profesor, ¿qué pasa si yo le he puesto mi función en mayúscula, todo en minúscula? ¿No va a afectar? Pues no, no va a afectar porque como bien lo has leído, DAX no es sensible ni a mayúsculas ni a minúsculas. El lenguaje DAX se creó a partir del lenguaje Excel y para usuarios de Excel, por lo que incluye todas sus funciones. O sea, básicamente todas las funciones que tú ves en Excel vas a encontrar dentro de Power BI. Ah, facilito, profesor, entonces es muy sencillo. No es tan sencillo que digamos. El único detalle, ¿sabes cuál es? ¿Sabes cuál es el único detalle? Que aquí tú todo lo que tú has visto en Excel en español lo vas a transformar a inglés. Ah, o sea, no es en español, profesor. No, las expresiones aquí son en inglés. Ahorita te voy a indicar dentro de un momento cómo es eso. ¿Ya? Entonces vamos a seguir con un poquito de teoría. Diferencias, si es que me preguntas, ¿cuáles las diferencias con el Excel? ¿Cuáles son las diferencias con el lenguaje Excel? ¿Cuáles son las diferencias? Pues muy simple. En DAX no existe el concepto de celda en Excel. Un momentito, por favor. Me dan un momentito, ya estimados participantes, tengo un problemita. Me dan un momentito, un minutito.
Listo, ya volví, estimados. Ahora sí. Entonces, como les indicaba, ¿cuáles son las diferencias del lenguaje Excel? Pues muy simple. En DAX no existe el concepto de celda de Excel. Ah, ya. Olvídate de ese concepto. Profesor, yo hago un llamado a mi función, tengo que referenciar una celda. No, tú aquí vas a trabajar en base a columnas enteras, completas. No vas a trabajar en base a celdas. Olvídate de eso. Ahorita te voy a indicar cómo vas a hacer. DAX trabaja sobre tablas. O sea, DAX, ¿sobre qué trabaja? Sobre tablas. Las funciones que esperan, estimados participantes, esperan nombre de tablas o en su defecto de columnas de dichas tablas. Ah, ya. Entonces, básicamente voy a trabajar en base a columnas, pero ya no es en base a celdas. No. Vas a trabajar en base a columna entera. Ah, ya. Entonces, así es la diferencia. Sí. DAX aporta un valioso conjunto de funciones que permite ir más allá de Excel. Ah, ya. Más allá de Excel te permite ir. Sí. Más allá de eso, te permite ir el tema de DAX. DAX tiene una sintaxis muy simple. Es un lenguaje funcional con llamada a funciones que se pueden atinar. El DAX utiliza parámetros, variables y sus expresiones actúan ¿sobre qué? Actúan sus expresiones sobre columnas y tablas. Ah, ya, entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Las diferencias con el lenguaje normal y común de Excel. Listo. Seguimos con un poco de teoría. No te preocupes, dirás, profesor, todo es teoría aquí. No, no todo es teoría. Solamente estoy indicando cómo lo vas a hacer. DAX es un lenguaje que no puede mezclar valores de tipos diferentes en la misma columna. Por otro lado, los operadores mandan sobre el tipo de datos. Por ejemplo, el operador suma intentará sumar siempre, aunque queramos sumar cadenas numéricas que tengan un formato de texto. ¿Qué quiere decir, estimado participante? Que cuando tú haces un llamado a una función, en la columna debe estar, o sea, imagina, si tú haces, por ejemplo, el llamado a esto, toda esta columna, todo lo que está aquí tiene que ser de un solo tipo, ya sea numérico, alfanumérico o texto. Eso es lo único que tú tienes que hacer aquí. Tienes que seleccionar aquí, ¿ves? Tienes que ver que todo lo que esté debajo contenga esa información. Ah, ya, muy bien. Eso hay que tener muy en cuenta. Listo. No vayas a decir, profesor, ¿qué pasa? Yo aquí pongo un texto. No, no va a ser la función correcta. Listo. DAX intenta convertir datos según tu necesidad. Sí, efectivamente, el lenguaje DAX te va a ayudar a ahorrar el tema de las funciones. Un momentito. Listo. Ya. Si la columna tiene tipo texto, ojo, si una columna tiene tipo texto, muy en cuenta hay que tenerlo, se puede convertir a fecha sin que sea necesario otra acción. Esto se conoce como conversión implícita. Si no se puede realizar la conversión automática, DAX cuenta con funciones para realizar la conversión explícita. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Listo. Las funciones DAX, como bien te decía, tienen sus nombres en inglés y no se espera que se traduzcan a otro idioma. Repito, no se te va a hacer muy complicado el tema de las funciones DAX, porque como estamos en un nivel básico, lo único que te voy a enseñar son las 5 funciones, quizás más importantes o las más poderosas que tú has visto en Excel básico, si es que lo has llevado. A ver, alguien me indica o alguien me dice cuáles son esas 5 funciones que vamos a aprender, ustedes creen que van a aprender el día de hoy y tienen un punto adicional. A ver, me indican, ¿cuáles son esas 5 funciones poderosas de Excel? Quizás lo han visto alguna vez, pero les pregunto, ¿cuáles son esas 5 funciones que creen que vamos a aprender el día de hoy con el lenguaje DAX? A ver, se gana su punto adicional, espero sus respuestas a través del chat. Si vayan pensándolo, vayan escribiendo, pueden ganarse
un punto adicional. ¿Alguien, estimados participantes? ¿Alguien me puede decir cuáles son estas 5 funciones de Excel más poderosas? ¿O nadie se acuerda? Parece que nadie se acuerda. Ya, muy bien, Fernando, ahí está participando. Parece que es el único que puede llevarse el punto. A ver. ¿Qué pasa, estimados? Parece que estamos muy apagados, porque los anteriores grupos que he tenido de Power BI, todos participaban. Al toque participaban. ¿Qué pasa, estimados? Parece que este grupo está muy apagado, eso siento, ¿ah? En estas clases he sentido que este grupo es el más apagado que he tenido. ¿Sí? Participemos, participemos, no hay problema si nos equivocamos. La idea es que todos aprendamos. Ya, muy bien, ahí está participando, excelente. Muy bien, a ver, vamos a ir leyendo. Fernando nos dice suma, promedio, mínimo, máximo y contar. Perfecto, Fernando, gracias. Edwin, sumar sí. Para Karim, ya, muy bien. Edwin, ya, muy bien. Estimado Fernando, muy bien, excelente. Usted ha sido acreedor a su punto. Efectivamente, las 5 funciones más poderosas y básicas en Excel que todos debemos conocer es suma, promedio, mínimo, máximo y contar. Esas son las 5 funciones más importantes dentro de Excel en un nivel básico. Y lo mismo vamos a aplicar aquí, estimados participantes. Vamos a crear 5 funciones que van a involucrar justamente esas 5 funciones. Suma, promedio, mínimo, máximo y contar. Entonces, ¿qué hacemos, profesor? Muy bien. Lo que tú vas a hacer es ver primero esto un poquito más de la teoría. Y justamente tenemos una estructura de la fórmula o cómo se hace el llamado a la función. Muy bien. ¿Cuál es la estructura, profesor? Sigue el orden de las letras. Ah, ¿cuál es el orden de las letras, profesor? Muy bien. La letra A. Nombre de la medida. Nombre de la medida. ¿Cuál es el nombre, profesor? Muy bien. Tú le vas a decir cuál va a ser tu medida. En este caso dice total sales o total de ventas. Puede ser un nombre apropiado. Pero eso depende, ¿no? De lo que tú quieras, como quieras ver. Muy bien. Ahora, ¿qué más, profesor? ¿Qué más sigue? El operador signo igual que indica al principio de la fórmula. Ya, eso es lo que sigue. Luego que has puesto el nombre de tu medida, tú vas a ponerle un igual, que básicamente nos va a devolver el resultado. ¿Cuál es el resultado de esta medida? Es lo que viene a la derecha del igual. ¿Qué más sigue, profesor? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues muy bien. Vas a hacer el llamado a tu función. Vas a hacer el llamado a tu función. En este caso, la primera función que vamos a aprender dentro de un momento es la función suma, sum. Así se llama, así se hace el llamado. No es suma, como estás acostumbrado tradicionalmente en Excel. No, es sum. Así se llama. Ah, ya. Luego, lo que tú vas a hacer es abrir un paréntesis. Vas a abrir un paréntesis. Tú sabes, igualito que en Excel, haces el llamado a la función y abres un paréntesis. Y tú dentro de ese paréntesis, lo que vas a colocar es lo que te indicaba hace ratos. ¿Qué es lo que me indicó hace ratos, profesor? Pues muy simple, lo que te indiqué hace ratos es, ¿qué cosa tienes que poner primero? La tabla a la cual va, ¿de dónde vas a traer esa columna? ¿De qué tabla? Porque puede haber la misma columna en otra tabla. Por eso es muy importante hacer la referencia a la tabla. Y por último, lo que tú vas a hacer para terminar es la columna con la cual vas a trabajar de esa tabla. Listo, eso es lo único que tú vas a hacer. En este caso, la columna se llama monto de venta
Entonces dice la columna de referencia en la tabla. Con este argumento, la función sum detecta en qué columna, con qué columna va a hacer la sum. Ah, ya. Recuerda, en DAX se trabaja en base a columnas. Entonces tú le estás diciendo, súmame toda esa columna. Ah, ya. Entonces, no es sumar celda por celda o dos celdas por no. Olvídate de las celdas. Aquí no existe. Lo único que tú vas a tener que tener en cuenta que es la tabla y su campo. O esto. Esto es lo único que tú vas a tener que tener en cuenta. Listo. Muy bien. La fórmula siempre es dejando un espacio en blanco, ¿no? No, la fórmula nunca es dejando un espacio en blanco. Bueno, así normalmente aparece en el lenguaje DAX. Un espacio lo deja de manera automática. Eso ya es parte de Power BI. Así, ese espacio se le deja. Siempre. Eso ya es de manera predeterminada. Listo. Muy bien, no es necesario. Ya. Listo. Entonces, para empezar a trabajar con el tema de las funciones DAX, vamos a trabajar dentro del archivo que hemos creado o que ustedes han venido trabajando durante la sesión pasada. ¿Se acuerdan que hemos trabajado un archivo, un pequeño informe, la clase pasada? Pues en ese mismo archivo vamos a trabajar el tema de funciones DAX. Vamos a trabajar ahí mismo. Entonces, yo les he dicho, inclusive en la clase del día viernes, guarden ese archivo. Va a ser muy necesario. Listo. Entonces, denle doble clic aquí, ¿ve? Denle doble clic. Doble clic ahí. Van a abrir. Ustedes mismos van a abrir. Cada uno debe tener su archivo. Sí, vamos a trabajar en ese archivo. Clase 3 o como ustedes lo hayan guardado. Listo, entonces esto yo lo cierro porque ya no me es necesario. Lo voy a cerrar. Espera un momento, no guardar. Listo. Y ahora sí vamos a pasar a la parte práctica del tema de funciones DAX. Esto también lo cierro, lo voy a guardar. Un momento, por favor. Vamos a esperar. A ver. Mucho está demorando todo. Listo, ya está. Entonces, abrimos. A ver, vamos a abrir este archivo, clase 3. Ahí está. Listo. Ahí está, estimados participantes. Entonces, esto ya ustedes lo deben de tener. Ahí está. Y listo. Profesor, ¿cuál va a ser la diferencia de trabajarlo así, de esta manera, y con lo otro que vamos a ver? Pues muy simple. Pues muy simple. Te voy a explicar. Vamos a ver la gran diferencia. Entonces, yo lo voy a borrar el icono para temas académicos. Mira, vamos a analizar primero. Si tú te das cuenta, ¿cómo yo he obtenido esto, profesor? ¿Cómo yo he obtenido venta total? Muy bien, tú has obtenido venta total simplemente insertando el gráfico de tarjeta y tú le has dicho, tú le has seleccionado el campo valor de venta total. Entonces, automáticamente, ¿esto qué cosa ha hecho? ¿Esto qué cosa ha hecho? Pues muy simple, como es como dentro de sus columnas, o la información que contiene esa columna son datos numéricos, ¿qué cosa ha hecho? Pues lo ha sumado. De manera automática hace eso. O sea, para toda información de tipo numérica que tú insertes, automáticamente está con la función suma. Profesor, ¿y yo dónde verifico eso? Pues muy simple. Tú verificas eso aquí, ¿ve? Cuando tú seleccionas aquí, vas a ver que está automáticamente con suma, ¿ve? No está en promedio, ni mínimo, ni máximo. Igualito pasa con esto. ¿Está con qué? Con suma. Ah, ya, mira, con suma está.
Ya. Ya, muy bien, profesor. Entonces, ¿qué vamos a hacer, profesor? Pues muy simple, vamos a crear una función que me ayude o que me reduzca el trabajo que yo tengo. Profesor, ¿y cuál es el trabajo que usted tiene? Pues muy simple, lo que yo siempre voy a tener que hacer es esto, ¿no? Si yo quiero un promedio, tengo que ir aquí, cambiarle promedio. Aquí, ¿qué voy a hacer? Igualito promedio. Ah, ya. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer, profesor? Pues muy simple, vamos a crear nuestras propias funciones DAX. Entonces, para ello vamos a crear una tabla, una pequeña tabla, vamos a crear una pequeña tabla, donde vamos a almacenar las funciones que estamos creando de nuestra parte o a partir de nuestra cuenta. Que sí, profesor, o si yo puedo crear una tabla aparte de eso, sí, tú puedes crear una tabla adicional a eso. Entonces te vas a ir a inicio, vas a irte a inicio, luego vas a irte a ¿dónde? A especificar datos. Inicio, especificar datos. Y aquí dice crear tabla, ¿ve? Repito. Es el primer paso. Inicio, especificar datos. Una vez que estés ahí, tú le pones el nombre a esta tabla. Tú le pones el nombre a esta tabla. ¿Qué nombre le vas a poner, profesor? El nombre que tú deseas. Mis funciones DAX, mis funciones DAX, mis medidas, todo lo que tú quieras. Entonces yo le voy a poner mis DAX. Así le voy a poner. Eso le voy a poner, mis DAX. O mis medidas, en todo caso. Mis medidas. Así le pongo, mis medidas. Y luego que has hecho eso, le pones carga. Listo. Y automáticamente en la parte derecha, ¿qué va a pasar en la parte derecha? ¿Qué va a pasar en la parte derecha? Pues muy simple. Va a aparecer la tabla que tú has creado, ¿ves? Va a aparecer la tabla que tú has creado. Mis medidas se llama una tabla. Ahí está la tabla, mis medidas. Listo. Entonces, aquí puedes ver que de manera automática está columna 1. No vayas a emocionarte y vayas a decir, profesor, pero si yo deseo, ¿lo puedo eliminar? Sí. No, no lo puedes eliminar. Un momento, por favor. ¿Ya? Un momento, por favor. ¿Puede repetir? Ya, voy a repetirlo, ¿ya? Voy a repetirlo, pero ya con el manual. Te vas a inicio, especificar datos, y aquí pones el nombre de tu tabla. Ahí pones el nombre de tu tabla y le pones cargar, nada más. Entonces, como te decía, ya está aquí la tabla. Y automáticamente aparece columna 1. Y no te vayas a emocionar. No vayas a decir, profesor, ya eso lo elimino. No, no hagas eso, por favor. No lo elimines. Porque si tú lo eliminas, profesor, ¿y cómo se elimina? Yo ni sabía. Pues ahora te voy a enseñar. Clic derecho y no vayas a poner eliminar del modelo. No, no hagas eso, por favor. Pero, ¿qué va a pasar si yo hago eso, profesor? Pues muy simple. Si tú haces eso, lo único que vas a hacer es eliminar todo, con todo y tabla. Ah, ya, entonces yo primero tengo que crear una medida y después puedo eliminar ya la columna predeterminada. Pues sí, eso es lo que tienes que hacer. Entonces, vamos a crear una nueva medida, pero que nos calcule de manera directa, así, sin hacer nada, pues bueno, no necesariamente sin hacer nada, sino que nos muestre, ¿no?, el valor de venta total. Ah, ya, entonces, ¿cómo hago eso, profesor? Pues muy simple. Me voy aquí, voy a ir a los 3 puntitos, voy a ir a nueva medida. Y automáticamente aparece, ¿ve? Aparece esa barrita de fórmulas. Entonces, ¿cómo se va a llamar mi medida? Pues se va a llamar venta total. Así que se llama mi medida. Venta total. Así que se llama. Listo.
Entonces, ¿a qué va a ser igual la venta total, estimados participantes? ¿A qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la suma. ¿De qué, profesor? ¿A la suma de qué? Pues va a ser igual a la suma, va a ser igual a la suma, a ver, ¿de qué? ¿De qué columna? De la columna valor de venta total del registro de ventas. Ya. Ya le voy entendiendo, profesor. Sí, más o menos ya me vas entendiendo. Entonces, ya hemos puesto el nombre a la medida. Entonces, igualito, vamos a seguir las instrucciones de aquí. Ya le has puesto un nombre a la medida. ¿Qué sigue? Ponerle el igual. Pero el igual ya está de manera automática. Fíjate, tiene un espacio de manera predeterminada. Eso ya es de manera predeterminada. No hay nada que hacer ahí. ¿Pones? ¿Qué pones? ¿Qué te he dicho que va a hacer? Va a ser suma, una suma. Entonces, ¿cuál es el nombre de la función? Suma. O en el lenguaje DAX, sum. Listo. Esa es mi función, sum. Abres un paréntesis. Y fíjate lo que dice, ¿ve? Suma todos los números de una columna. Ya, muy bien. Entonces, yo necesito, ¿qué necesito que me sume? Pues necesito que me sume el valor de venta total de esta tabla. Entonces, hago el llamado a la tabla. ¿Cómo se llama la tabla? Registro de ventas. Vamos a hacerle con un zoom para que puedas ver, fíjate. Fíjate, hago el llamado a la tabla, ¿ve? Hago el llamado a la tabla. Después de zoom, abro el paréntesis, hago el llamado a la tabla. Entonces, ya está acá la tabla. ¿Qué necesito de esa tabla? Pues de esa tabla yo necesito valor de venta total. Listo, ahí está. Y le cierro el paréntesis. Ya está. ¿Sí, profesor? ¿Ya está? Pues sí, fíjate, ahí lo tenemos, ¿ve? Ahí lo tenemos. Entonces, ¿eso es lo único, profesor, para crear una nueva medida? Pues sí, eso es lo único. En este caso, ¿qué va a ser mi medida? Pues va a sumar el valor de venta total, o sea, todos los datos que contiene esa columna. ¿De qué tabla? De la tabla registro de ventas. Entonces le doy un enter y automáticamente ya está mi medida. Profesor, ¿y cómo yo saber si va a ser igual a lo que usted me está planteando aquí? Porque debe salirme este mismo resultado. Sí, efectivamente, tiene que salir del mismo resultado. Entonces, tú seleccionas un gráfico tarjeta y en vez de ir buscando y diciendo, uy, ¿cuál será para sumar? Aquí ya tienes tu propia medida calculada, venta total. Y fíjate, sale de la misma manera, ¿ve? Sale de la misma manera. Entonces tú aquí ya le puedes hacer los cambios, en este caso los cambios son estos, ahí está, y listo, ¿ve? Sale lo mismo, profesor. ¡Qué maravilla! Sí, qué maravilla. Profesor, ¿cómo apareció la columna ventas? ¿Dónde está? ¿Qué columna, estimado? ¿Dónde está la columna ventas? No hay columna ventas, estimado. ¿Dónde apareció? ¿Dónde? ¿Cuál columna ventas? Venta total. Ah, es automático, estimado. Tienes que ir aquí, nueva medida. Aquí, nueva medida, y ahí le pones la medida que tú deseas. Y automáticamente va a aparecer. Listo. Muy bien. Entonces, ahí está, estimados participantes. ¿Ve? Ahí está. Listo. Entonces, eso es lo primero que hemos creado. Entonces, tú ya estás emocionado. Dices, ah, ya, profesor, está fácil esto. No creas, no es fácil. Solamente es cuestión de seguir la lógica. Listo. Pero tú te preguntarás, profesor, ¿cómo hago para yo tener este formato en soles? Porque esto está en formato de número. Sí, efectivamente está en formato de número. Entonces, lo que tú vas a hacer es, aquí, vas a seleccionar la medida que tú has creado y moneda, ¿ve? Ahí dice moneda. Y ahí le cambias. Ya te he indicado cómo cambiar las sesiones, la sesión anterior o tercera sesión, sí, tercera sesión te he indicado cómo cambiar. Entonces, por aquí buscas español, donde está español, Perú, ¿no? Ahí está, ¿ve? Y listo, ahí lo tienes. Entonces, vamos a ver en cuánto está esto. Está en 38. Listo, lo quitas en 38. Listo, ahí está, ¿ve? Sale lo mismo, estimados participantes. Si yo creo como medida,
o como mi propia función o mi propia medida que haciendo de la manera tradicional. Pero tú me dirás, profesor, ¿y cuál es otra diferencia que pueda yo encontrar? Pues muy simple. De la manera tradicional, tú puedes hacer el cambio a la función, a las funciones que están por aquí. Pero desde aquí, si tú has creado con una medida, ya no puedes hacer ningún cambio. Simplemente te aparece esto, ¿ve? Ya no te aparece suma, promedio, no, ya no, porque tú estás creando tu propia medida a partir de lo que tú realmente necesitas. Ah, ya. O sea, si aquí yo le cambio, profesora, por ejemplo, para demostrar nada más, para demostrar con otra función que sale lo mismo, profesor, ¿qué pasa si yo deseo ahora un promedio? Ya no deseo una suma. Has visto que sale lo mismo con suma. Entonces, ¿qué pasa si necesitas un promedio? Igualito. Le das clic en promedio. Este es el promedio, profesor. Y aquí me debe salir igual, pero yo le voy a crear mi propia medida. Sí, eso es lo que vamos a hacer, crearle una medida. ¿A que sí, profesor, vamos a crearle una medida? Sí, vamos a crearle en un momento, espera. Listo, ya está. Perfecto, entonces creamos una nueva medida que nos va a calcular, ¿qué cosa nos va a calcular? El promedio. Entonces, 3 puntos, nueva medida. Vamos a volver a hacerlo, por si te has perdido. A ver, vamos a acercarlo un poco. Aquí, 3 puntos, nueva medida. Y automáticamente aquí va a aparecer, ¿ve? La medida. Pero te recomiendo que lo hagas fuera de cualquier tipo de gráfico, ¿ya? Selecciona fuera. Aquí, 3 opciones, nueva medida. Listo. Es aquí, ¿ve? Ahí está, profesor. Listo. Entonces, pones, ¿qué va a ser tu medida o qué vas a calcular? Pues vas a calcular promedio, venta total. Esa es mi medida. Listo, profesor, ya tengo mi medida. Sí, ya la tienes. Ya sabes cuál es el nombre, qué cosa va a hacer. Ya, listo, un momentito, por favor. Un momentito, me da un momentito. Ya está. Listo. ¿A qué va a ser igual eso, profesor? ¿A qué va a ser igual promedio de venta total? Pues muy simple, va a ser igual al promedio de esta columna, que está en la tabla registro ventas. Ah, ya, entonces, ¿qué necesito? Primero hacer el llamado a la función. Promo. Oh, no es promo, ¿qué estoy hablando? Promedio en inglés es averaje, así se llama, averaje. Abres un paréntesis, averaje. Abres un paréntesis, y automáticamente te va a aparecer, ¿ve? ¿Qué cosa hace? Devuelve el promedio de todos los números de una columna. Ah, ya, bacán. ¿Y qué va a hacer esa columna, profesor? ¿Cuál va a ser esa columna? Pues esa columna va a ser valor de venta total de esta tabla. Entonces, haces el llamado a tu tabla. ¿Cuál es la tabla? Registro de ventas. La tabla se llama registro de ventas. ¿Qué necesito de esa tabla? Pues yo de esa tabla necesito VV total. Listo, ahí está. Simplemente cierro el paréntesis y ya lo tengo. ¿Qué le estoy diciendo? Que el promedio de venta total, ¿a qué va a ser igual? A averaje, abro un paréntesis, registro de ventas, valor de venta total. Listo. Y le doy un enter. Y listo. Aquí ya tengo, ¿eh? Mi medida creada. Entonces, profesor, entonces haga ese cambio. Yo quiero ver que sea igual. Y lo hacemos. Seleccionas este gráfico. Ya no necesito venta total, necesito promedio. Y mira, sale de la misma manera, ¿eh? Sale lo mismo. Sale lo mismo. Ah, ya. Entonces, así podemos ir creando, profesor, medidas a nuestro gusto y interés. Sí, así es. Pero como estamos en un nivel básico, solamente voy a enseñar las 5 más importantes, igual que en el Excel.
Suma, promedio, mínimo, máximo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y contar. Listo. Entonces aquí igualito podemos hacer el cambio de moneda. Aquí, español Perú. Listo. Ahí está, ¿ve? Perfecto. Ahí está. Listo. Y ahora vamos a crear una tercera medida. ¿Cuál es la tercera medida, profesor? Vamos a crear máximo y mínimos. Un momento. Ya, a ver, ya está. A ver, a ver, a ver. Ya. Entonces vamos a crear una nueva medida que nos va a calcular el máximo de todas las ventas. Entonces, imagínate, yo necesito saber, profesor, un máximo de todas las ventas. Entonces, aquí, ¿cómo se hace de la manera tradicional? Igualito, en el gráfico tarjeta, tú lo haces el cambio. Dices, necesito el mínimo, por ejemplo. Esa es la mínima venta que se ha hecho, ¿eh? 269.55. Esa es la mínima venta que tú has hecho. Entonces, ¿cómo yo voy a calcular? Igualito. Vas a crearte una nueva medida. Vamos a hacer un zoom. Vas a crearte una nueva medida, y aquí vas a poner, ¿no? Mínimo, venta total, así le pones, venta total. Listo, así le pones. Listo. ¿Y a qué va a ser igual eso, profesor? Igualito. Pones abres el paréntesis y le dices, ¿de qué columna yo voy a necesitar su mínimo? Ah, pues muy simple, tú necesitas el mínimo de esta columna, de esta tabla. Entonces, primero haces el llamado a la tabla, registro de ventas del valor de venta total, ya, listo, ya está, profesor. Entonces, ya hice mi, mi nueva medida. Sí, efectivamente, tú has hecho tu propia medida. Perfecto. Entonces, ¿qué más vamos a hacer, profesor? ¿Qué más vamos a hacer? Pues lo único que tienes que hacer luego de esto, ¿qué cosa es? Darle un enter. Le vas a dar un enter. Listo, ya está creado, ¿eh? Y ahora vas a ver que aquí, cuando yo haga el cambio, va a ser lo mismo. Ah, ya, va a ser lo mismo. Sí, va a ser lo mismo, ¿eh? Ah, ya, ya, ya. Entonces, de esta manera podemos hacer nosotros. Sí, de esta manera nosotros podemos hacerlo. Perfecto. Entonces, ¿qué más, profesor? Ah, igualito. Cambiamos el formato a la moneda, ¿ve? Y aquí al español Perú. Y listo, ya quedó, ¿eh? Ya quedó, estimados participantes, ya quedó, ¿eh? Listo. Igualito va a suceder cuando es maxi. Pero antes, tú me dirás, profesor, ¿y cómo elimino esto que dice columna 1? Ah, pues muy simple. Clic derecho y dice eliminar del modelo. Y lo eliminas. Listo. Ahí está, ¿ve? Ya lo tienes eliminado. Y ahora sí puedes trabajar sin ningún problema. Igualito, creamos una nueva medida. Creamos una nueva medida. Aquí, clic, nueva medida. ¿Cómo se va a llamar mi nueva medida? Se va a llamar max. 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 Max o máximo, venta total. Listo. Igual, va a ser igual. Max, abres el paréntesis. ¿De qué voy a sacar el máximo? Pues vas a sacar el máximo de aquí, de valor de venta total, ¿ve?
de valor de venta total. Ah, ya, muy bien. Entonces, eso es lo que va a pasar. Sí, eso es lo que va a pasar. Entonces, haces el llamado a tu tabla y te vas a ir a dónde? A valor de venta total. Cierras el paréntesis y le vas a dar un enter. Listo. Entonces, profesor, ¿va a salir igual? Sí. Si yo hago de esta manera, me voy a máximo, esa es la máxima venta, y si me voy aquí, esa es la máxima venta, ¿ve? Y simplemente vas a cambiarle el formato. Moneda, y vas a ponerle español Perú. Listo. Ahí está, profesor, las cuatro. Los cuatro primeros, sí, los cuatro primeros. Y lo último, profesor, ¿qué es? Lo último es con, o lo que viene a ser contar. Allá, o sea, falta un último, profesor, sí. Falta un último, que es el famoso contar. Ya. Ya te entendí, ya le entendí. Entonces, ¿dónde aplico esto? Pues muy simple, aplico aquí. O en todo caso lo aplicamos, a ver, ¿dónde se puede contar? Muy bien, entonces fíjate. Imagínate, esto es suma, estimados participantes, o sea, cantidad vendida. Ah, ya, imagínate, yo quiero hacer, profesor, ya no necesito de la venta total la suma, yo necesito ver de la cantidad que se ha vendido en sí. Ah, pues muy bien. ¿Cuál es la cantidad que se ha vendido en sí? Pues muy simple, es 3030. ¿Y cómo lo calculo con medidas? Igual, creas tu nueva medida. ¿Cómo se va a llamar tu nueva medida? Cantidad vendida. Así se va a llamar. ¿Qué va a ser igual? Va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? Vas a sumar. ¿Qué vas a sumar? La columna cantidad de la tabla registro de ventas. Entonces, así ve. Haces el llamado a la tabla y buscas esa columna y le das un enter. ¿Profesor, va a salir igual? Sí va a salir igual. Si tú creas un gráfico de tarjeta, vas a cantidad vendida, te sale, ¿ve? 3030. Ah, ya, entonces así funciona, sí. Profesor, ¿y lo de contar dónde está? Un momentito. Vamos a irnos a la vista datos, ¿ya? Vamos a ver país, ya, muy bien. Registro de ventas, ya. Ya, muy bien. Entonces, imagínate, estimado participante, que tú necesites contar en cuántas ventas yo estoy obteniendo esta ganancia. O sea, en cuántas ventas. Es cantidad que se ha vendido, ojo, cantidad de productos vendidos. No es en cuántas ventas le he hecho, porque si te das cuenta, este 3030 es la suma de ¿qué? De esta columna. No es la suma de esta columna. Muy en cuenta eso. Entonces, tú te preguntarás, profesor, ¿y cómo yo voy a obtener en cuántas ventas le he hecho? Pues muy simple. Lo único que tú vas a tener que hacer, lo único que tú vas a tener que hacer, y vas a encontrar una gran diferencia. Justamente eso quiero explicarte. La diferencia que existe aquí. Mira, si tú te das cuenta aquí, hay una diferencia, ¿no? Dice recuento y recuento distintivo. Ah, hay una gran diferencia, profesor. Sí, hay una gran diferencia. Justamente con esto te voy a explicar. Repito, lo que vamos a hallar en sí es en cuántas ventas tenemos aquí o cuántos registros tenemos aquí de ventas. ¿Cuántos registros? Ojo, sin distinción, ¿ah? Sin distinción, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Nos debe salir 414. Nos debe salir 414. Entonces, ¿cómo vamos a sacar 414? Pues aquí yo no lo veo. Vamos a hacerlo de esta manera. ¿Cuál vamos a calcular? ¿De qué esto? De este, ¿ve? Código vendedor que dice. Ah, ya, entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, creamos la nueva medida. Vamos a crear la nueva medida. Vamos a irnos a nueva medida.
Aquí, ¿qué cosa vamos a crear? ¿Qué cosa vamos a crear? Pues vamos a crear ventas, ventas. Así se va a llamar mi medida, ventas. Listo. ¿A qué va a ser igual? A contar. Entonces, ¿cómo es la función contar en DAX? Count, así se llama, count, contar en inglés. Abres el paréntesis, listo. Abres el paréntesis, ¿qué más vas a hacer, profesor? Pues muy simple. Lo que vas a hacer es indicarle de dónde voy a contar. Pues tú vas a contar el código vendedor de la tabla registro de ventas. Entonces haces un llamado a la tabla. Registro de ventas, ¿qué necesitas? Código vendedor. Cierras el paréntesis. Y listo. Si tú le das un enter, ya te creó tu medida. Pero tú necesitas verlo en sí. Entonces vas a crear un nuevo gráfico de tarjeta. Fíjate, vas a crearlo, un nuevo gráfico de tarjeta. Ahí lo tienes. Y si tú pones ventas, mira, ve, 414 ventas. Ah, ya, me está contando en cuántas ventas yo lo he hecho. He hecho esta cantidad, sí, en cuántas ventas. Pero aquí hay un error, profesor. Yo me he fijado muy bien, yo soy bien analítico. Si yo me fijo bien fijado, aquí existe repetición, ¿ve? Repite, profesor, se repite. Entonces, ¿eso debería contar como una sola venta? Sí, efectivamente. ¿Ustedes qué dicen, estimados? ¿Hay sí o no cosas que se repiten o código vendedor que se repiten? Entonces, eso debería contarme como una única venta, debería contarme. Sí, eso es lo que deseo, profesor, que me cuente como una única venta. Entonces, ¿qué vamos a hacer, profesor? Pues muy simple. Lo único que vamos a hacer, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? Vamos a crear una nueva medida. O en todo caso, aquí nada más. Donde dice ventas, tú vas a cambiar esto de count. De count. Esto sirve cuando los datos no se repiten. Pero ¿qué pasa si se repiten los datos? Pues existe una función que se llama distinct count. Así se llama. Distinct, así se llama. Entonces vamos a eliminar todo esto. Vamos a eliminar todo esto y vamos a hacer un llamado. Y ahí está, ¿ve? Distinct count. Así se llama. Distinct, distinto. Valores distintos de una columna. O sea, si se repite, lo cuenta como un único valor. Entonces, ¿cuál es esa columna? La columna código vendedor de la tabla registro de ventas. Entonces, llamamos a la tabla código vendedor, cerramos y le damos un enter. Y fíjate, ¿ve? Profesor, ¿qué pasó? Solamente tengo 9 vendedores. Ah, ya. O sea, ¿eso qué significa, profesor? Que solamente tengo 9 vendedores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las 414 ventas que tú ves, básicamente, ¿en cuánto se ha repartido? En 9 vendedores. Ah, ya. Entonces, para yo saber básicamente ese detalle, pues fíjate, ¿ve? ¿Qué pasó con este detalle, estimados? ¿Qué pasó? Mira, si tú te das cuenta, un montón, varios veces se repite, B127, ¿ve? Y si tú te vas a tu tabla de vendedores, quiere decir que este vendedor Anderson, ¿cuántas ventas va a hacer? No sabemos. Pero ¿cómo lo podremos saber aquí, profesor? Mírate, si tú seleccionas el Anderson, ahí está, ¿ve? ¿Cuánto ha vendido Anderson? Fíjate, 310, ¿ve? 310 productos me ha vendido en total Anderson de los 3030. Ah, ya. Interesante. O sea, tengo 9 vendedores, profesor. Sí. Pero si yo no le hacía el distinct count o deseo saber cuántas ventas en sí tengo, cuántas ventas, cuántos registros. Aquí, ¿cuántas ventas yo tengo? ¿Cuántas ventas yo tengo?
Yo tengo 414. ¿Cómo lo sé? Usando esta función de destinamos. Quitamos. Ahí está. No, esto es ventas, ¿no? Ah, acá tenemos que hacer el cambio. Count. ¿No? Y listo. 414. 414 ventas tengo. Pero si me refiero aquí, ¿cuántos vendedores, por ejemplo, quiero saber cuántos vendedores tengo? Pues le hago el distinct count para que no se repita. Y ahí puedo ver que tengo 9 vendedores. Y ahí se reparten todas esas ventas. Ahora tú me preguntarás, profesor, ¿y cómo saber cuánto me ha hecho cada vendedor? Ah, igualito, lo mismo que estamos haciendo, ¿eh? El vendedor Anderson me ha hecho esta cantidad en 310 ventas. Ah, ya, esa es su cantidad que ha vendido. Sí, esa es su cantidad. Listo. Y tú puedes ver que yo tengo 47 registros, ¿ve? O sea, 47 ventas me ha hecho el vendedor Anderson. Me ha hecho 47 ventas. Con una cantidad de 310 productos. ¿Y en cuánto equivale eso? En monedas. En 8 millones. Ah, ya. Entonces, esto, básicamente, ¿para qué sirve, estimado? Para que tú veas en cuántos registros tienes a tu vendedor 127. Si yo deseo saber en cuántos registros tengo a DiCaprio, aquí lo tengo, ¿eh? En 55 registros. O sea, me ha trabajado, me ha hecho 55 ventas con 435 productos, con un valor de 10 millones. Ah, ya, entonces así se maneja esto, profesor. Sí, así se maneja esto. Listo. Eso es básicamente con respecto a las funciones DAX. Les pregunto, ¿tienen alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda, alguna inquietud? La pueden hacer. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, alguna inquietud, la pueden hacer. ¿Sí? Bueno, parece que no tenemos ninguna pregunta, ninguna consulta, todo ha quedado claro. Sí, ya pueden también ver que en el manual está cierta parte de lo que estamos avanzando. Listo, muy bien. Entonces, para terminar con la clase del día de hoy, vamos a terminar esto. A ver, ¿cómo lo terminamos? Un momentito. Listo. Entonces, aquí vamos a ver ya. Ahí está, listo. Ahí lo tenemos. Vamos a terminar, mira. Pic. Ahí está. Listo. Entonces, ¿qué faltó aquí, profesor, la clase pasada? Pues muy simple. Lo que faltó, ¿qué cosa era? ¿Qué cosa era lo que faltó? El título, el icono, el fondo ya saben cómo insertarlo. Entonces aquí, mira, imagínate que yo quiero un icono, profesor. Muy bien, me voy a insertar, imagen, y me voy ¿a dónde me voy? ¿A dónde me voy a? Bueno, en este caso, ¿sabes qué es lo que vamos a hacer, estimados? A ver, vamos a ver si hay uno que cae bacán, un negrito he visto por ahí. Ya, esto vamos a quitar este fondo, vamos a quitar este fondo. Vamos a quitar este. ¿Por qué está así? ¿Por qué está así? A ver, un momentito ya. Ya, ahí está.
Entonces ya, mira, así va a quedar nuestro informe, ¿ya? Mira, imagínate que así queda nuestro informe. Entonces, por ejemplo, yo he usado un diseño predeterminado. Este negro me gusta más. O este morado. A ver, ¿cuál cae mejor? Este, ¿no? Este cae mejor. Ahí está. Entonces, imagínate que este sea mi informe, estimados. Entonces, aquí yo quiero verlo, necesito, estimados, que esto sea un poco más grande. Ya, muy bien, entonces vamos aquí, seleccionamos el gráfico, vamos a el general, el título, vamos a agrandar un poquito el título, ¿ya? Podemos ponerle al revés el fondo, negro, letras blancas, ahí está, mira. Ahora aquí, en el eje Y, esto, ¿qué color? Negro, negrita, ahí está, mira, se ve mucho mejor, ¿no? Se ve muchísimo mejor, ¿ya? El eje X, ahí está, ¿ve? Le quito mejor el eje X, para que se pueda ver de esta manera. Ahí está, profesor, mira. Perfecto, profesor. Queda de esta manera. Bonito, bacán. Listo. Ahora, esto quiero, a ver, quiero que sea, a ver, ¿con cuál tamaño? Necesito que sea con el título. El título está con 18. Entonces, igualito hacemos aquí. Aquí vamos a cambiarle a 18 el título. Vamos a ponerle, ¿qué vamos a ponerle? Texto blanco y fondo negro. Listo. Ahí está, ¿ves? Perfecto. Ahí está. Vamos a ver si prende la cámara. No, algo va a pasar. A ver. Ahora sí estoy con cámara. Muy bien, perfecto. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí, profesor? Aquí igualito. Necesito que se vea bien negriadito. Entonces me dirijo aquí. La leyenda, no hay nada en la leyenda. Aquí, a ver, valores. Color negro. Negrito. Ahí está, negrito. Listo. Perfecto. Ahí quedó. Entonces, mira, ve, si tú te das cuenta, estimados, cuando yo me acerco a cada uno de los vendedores, me aparece, ¿ve? Como un una hojita chiquitita, ¿ve? Un minimapa, ¿ve? Pero tú me dirás, profesor, ¿cómo yo reduzco esto? Muy grande, muy inmenso lo veo. Pues muy simple. Tú lo reduces de aquí, tú lo reduces aquí, tú lo reduces. Yo lo voy a reducir. Porque yo lo veo también muy grande, no te voy a mentir, yo lo veo muy bien grande. Pues miren, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ojo, esto que aparece aquí, ojo, esto que aparece aquí, o esto que aparece aquí, tú lo estás viendo, pero está en otra página en sí. O sea, en esta página tú tienes que crear lo que tú quieres ver. Entonces, yo necesito ver de esta manera. Muy bien. Aquí lo cambias. Ese título, a ver, donde dice etiqueta de datos, valores, aquí tú lo pones, ya, listo, ahí está, negrita, ya, muy bien. Entonces, profesor, la hoja está muy grande, ya, muy bien. ¿Qué tienes que hacer con la hoja? Pues muy simple, a la hoja tú le vas a dar formato. ¿Qué formato le vas a dar? Personalizado. Entonces le reduces los píxeles a la hoja, ¿ves? ¿El alto cuánto es, profesor? Alto será pues 200. No, muy poco. 300, profesor. Más o menos se ve. 350. Ya, entonces ahí lo puedo más o menos. Ahí lo puedo ver. Ahí ya lo puedo más o menos testear, ¿ve? Ya. Listo. ¿Cómo se va a ver? Porque ya está enlazado. A ver, ¿cómo se ve? Ve, ya lo veo más cortito, ¿ve? Ya lo veo más cortito, profesor. Entonces, ¿qué falta? Pues falta acortarlo su ancho. Ya no el alto, sino falta cortar su ancho. Entonces, a 500 debe ser aquí. Ahí está más o menos, ¿ve? Ahí lo veo más o menos. Ahora sí, ¿ve? Ahí puede ser, a ver.
Vamos viendo cómo va a quedar. Ve, más chiquito ya, ve. Más cortito ya está, profesor. Más cortito inclusive quiero. Que esté un poquito ya. 450 creo es, profesor. A ver. Ya, sí, puede ser 450. ¿Y el alto? ¿Y el alto cómo tú lo vas a ver? El alto, a ver, el alto, 300. Ahí lo reduces, ahí más o menos, ¿eh? Listo, listo. Entonces tú lo cliqueas y mira, ve, ahora sí, ve, ya no se ve tan grande como el otro. Entonces ya lo has reducido, ¿ve? Ahora, aspecto muy importante aquí, y quizás tú no lo has notado, que cuando tú pasas aquí, tema de configuración, aquí hay un temita que dice rotación. Ah, ya. ¿Para qué sirve, profesor, esta rotación? Muy interesante, mira. Si tú le pones 100, lo que está normal va a rotar, mira, ¿ve? Rota, profesor. O sea, si yo deseo de otra manera que rote mi figura, poquito, ya. Así está de manera normal. Pero si yo deseo que rote, ahí está, ¿ve? Ah, ya, ya, ya. Para eso sirve rotación. Sí, para eso sirve rotación. Entonces, inclusive tú aquí, este porcentaje, tú lo puedes poner de manera interna. Que sí, profesor, sí, mira, aquí existe, ¿ve? Interna, ahí está el porcentaje, ¿ve? Ahí está el porcentaje, pero como lo veo muy no, prefiero externo. Pero sí hay gráficos donde puedes poner de manera interna. Ahora aquí, profesor, ¿qué va a haber en segmentos? Aquí puedes cambiar el nombre, el color del segmento. Y listo. Eso es lo más importante, ¿ve? Y ahí está, ¿ve? Listo. Ahí lo tienes. Para que puedas ver, ¿ve? Para que puedas ver, ¿ve? Cada vendedor tiene su valor de venta total por categoría. O venta total por categoría. Pero aquí me he olvidado algo. Esto no debe ser en porcentaje. Esto debe ser en qué? En valores, estimados participantes. Ah, ya, entonces, ¿qué hago? Aquí en vez de decirle porcentaje del total, simplemente, ¿qué le pongo? Un porcentaje, valor de los datos. Ahora sí, ¿ve? Valor de los datos. Y en valores puedo reducir un poquito. Me permite hasta 8. Y aquí, ¿dónde está? Mostrar unidades, ninguno. Ahí está, ¿ve? Pero el detalle es que esto ya me está permitiendo menos. 7, muy chiquito ya. No permite. Mínimo es 8. Ya, entonces ahí, esto inclusive ya lo puedes agrandar, bueno, lo agrandas, lo reduces, un poquito vamos a agrandarlo, para que podamos ver todo. Ahí, ya, ahí lo agrandas, lo reduces, de esta manera, y listo. Posición interna, a ver, si es interna, no. Ahí está. Listo. Entonces, de esta manera, ¿ves? De esta manera tú lo puedes ya visualizar en el otro lado. Listo. Ahí está, ¿ves? Ahí lo puedes visualizar. Ahí está. Ya, muy interesante. Ya las interacciones ya la hemos visto la clase pasada. Mira, ¿ve? ¿Qué pasó, profesor, con esta interacción? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, profesor? Ah, pues lo que pasó es que aquí, ¿qué necesita? Necesito un campo. Entonces aquí en formato, editar interacción, y aquí necesito este nada más. Necesito el filtro. Listo. Entonces aquí, ahora sí, ¿ve? Ahora sí. A ver, vamos a ver, ¿funciona aquí? Ya funciona muy bien aquí. Ahí está, profesor. Perfecto. Y aquí, listo. Aquí dice venta total por vendedores. Aquí también le vamos a agrandar, ¿ve? Aquí le vamos a poner general, título, 18.
Aquí texto blanco, fondo negro y al medio centrado. Listo. Ah, no, esto no es venta total por vendedor, este es vendedores. De frente. Vendedores. Enter. Vendedores. Pues ahí ya lo tengo. Me acerco. Vamos a un ratito. Se está colgando, a ver. Ahí está. Perfecto, entonces igualito hacemos aquí, estimados. Igualito hacemos aquí. Aquí, ¿qué cosa es esto? Suma, este es suma, ¿no? Este es suma. Igualito, ¿eh? Aquí lo que va a pasar, ¿qué cosa va a pasar, profesor? Pues muy simple, lo que va a pasar es, vas a ponerle título 18, texto blanco, fondo negro. Igualito aquí. Texto blanco, fondo negro. Listo. Ahí está. Y ahora lo último es ponerle el icono. Entonces, insertar imagen. Buscamos un icono. En mi caso debe estar por aquí un icono. ¿No? A ver, ¿dónde está el icono? Aquí está. Listo. Ahí está mi icono. Lo reduzco el icono. Lo reduzco. Y listo. Ahí está. Si gusto puedo poner otro icono acá y lo voy a poner al medio nada más. Y vamos a ponerle un pequeño título. Vamos a poner un pequeño título. Reporte, ¿ya? Reporte de ventas. Ahí está. Listo. Ahí está, reporte de ventas. Agrandas, 20, por ejemplo. Ahí está. No, muy chiquito. A ver. 36. Ya ahí está. Ahora sí se ve mucho mejor. Centrado. Ya, ahí está. ¿Qué color? Color rojo, estimados. Color rojo. Si necesitas un color, por aquí lo cambias. Color rojo. ¿No se ha puesto el color rojo? A ver. ¿Qué pasa con el color rojo? Ya está, ahora sí. No quiere color rojo. ¿Por qué no quiere color rojo? A ver. ¿Qué está pasando? A ver. Plomo. Ya ver. Rojo yo necesito. Ah, ya. Es porque acá ve. Yo le he puesto negro. No, rojo necesito. Ahí está. Entonces acá lo puedes negrear. Sombrear. Ahí está. De esta manera. Y aquí ya tú lo cambias, ¿no? Cuadro de texto. Efectos. Fondo, no quiero fondo. Muy bien. Si no quieres fondo, ahí lo tienes. Lo cliqueas afuera. ¿Por qué aparece? Parece una barrita. Pues, ahí está. ¿Ve? Ahora sí. Listo. Pues de esta manera ya tienes un reporte, ¿ve? Con toda la información necesaria. Con toda la data que tú has venido a trabajar. Listo, crea otra medida por poder resumir. Para eso se tiene el video grabado, estimado Sergio. Sí, para eso se tiene el video grabado, le recomiendo que lo vea y ahí va a poder entender toda la sesión del día de hoy. Profesor, el gráfico de barras no me sale con el reto 1 que nos dejaron. Bueno, en todo caso, para gráfico de barras, clic aquí, o bueno, seleccionas tu gráfico de barras, seleccionas y ahí pones la información que necesitas. En este caso, ¿qué necesito? Ya les he indicado la acción número 3. Primero es un campo que contiene datos del tipo
texto, de ahí son numéricos. Pero si estás empezando en esto de los gráficos, de todo ello, te recomiendo que primero lo hagas una tabla. Eso es lo primero que te recomiendo. Si es que recién vas a empezar a hacer tu actividad o recién estás empezando en este mundo de los gráficos. Te recomiendo que lo hagas una tabla y desde una tabla lo puedes hacer el cambio. Ya te he indicado cómo se hace eso. O sea, te lo resumo. Pones una tabla, pones necesito país, necesito valor de venta total, ahí lo tienes. Y lo único que tú haces es a partir de esto, ya teniendo la tabla, porque ahí puedes ver el país, el valor de venta total, haces el cambio. Y listo, ahí lo tienes. Y ahí haces toda la configuración pertinente. Mi recomendación es esa. Si tú recién estás empezando a aprender gráficos, primero hazlo tabla. Y de ahí lo pasas al gráfico que tú necesites. Esa es mi recomendación. ¿Sí? Listo, muy bien. Dice el otro de cuadros que no recuerdo cómo se llama, tampoco me sale. Repito, estimado Sergio, lo único que tú tienes que hacer, ¿qué cosa es? Primero hacer una tabla. Y de ahí ya pasas al tema de cambiar de gráfico nada más. De frente no lo hagas, si es que recién estás aprendiendo. ¿Cuándo, profesor, lo hago de frente? Cuando ya tienes más o menos visión, noción de qué cosa va a insertar de frente. Si no tienes noción nada, te recomiendo que lo hagas una tabla. ¿Por qué es necesario hacer una tabla? Porque ahí vas a ver qué cosa va a contener tu gráfico. Pero normalmente, para hacer cualquier gráfico, tiene que tener dos componentes. El primero, una columna, un campo que contenga datos del tipo texto. Y lo siguiente es lo numérico. Eso es lo más importante. Listo. Muy bien, eso sería todo, estimados participantes, por el día de hoy. La siguiente clase les indico cómo hacer algunas consultas. Profesor, ¿qué tipo de consultas vamos a hacer en la siguiente clase? Pues muy simple. ¿Qué pasa si yo tengo información en otra tabla y deseo añadirla a una tabla en específico? Imagínate que yo tengo una tabla de ventas, pero su información está en otra tabla. Por ejemplo, todo está codificado en la tabla de registro de ventas. Pero si yo quiero saber cuál es la descripción de ese código, pero está en otras tablas, pues muy simple, vamos a combinar algunas consultas. ¿Que eso se puede hacer, profesor? Sí. Y también te voy a enseñar cómo hacer que este segmentador esté en todas las hojas de nuestro informe. Ah, o sea, ¿lo va a hacer dinámico desde una sola hoja, profesor? Sí, lo voy a hacer dinámico desde una sola hoja. ¿Y cuál es lo siguiente que nos va a enseñar, profesor? Botones de interacción. Los más básicos, te voy a enseñar cómo hacer una portada y que te lo enlace para que te envíe a la siguiente hoja, a la hoja que tú deseas. Es lo más práctico y sencillo que puede existir y eso sí, estimado participante, te voy a pedir, como estamos lunes, recién estamos empezando la semana y el día viernes estamos terminando el curso, lo que te voy a pedir es muy importante, estimado participante, te voy a pedir que te consigas un correo institucional o un correo empresarial. Empresarial no te voy a pedir porque vas a tener algunas dificultades para el registro, pero eso sí te voy a pedir que busques un correo institucional. Profesor, yo no tengo correo institucional, yo no estudio, no estoy en ninguna institución educativa. Pues muy simple, para ello tienes primos, amigos, sobrinos, nietos, lo que fuere. Pero eso sí, consíguete, escribe si fuera posible desde ahorita a alguien que conozcas, que esté estudiando en una universidad, en un instituto, en un colegio. Entonces, eso ya te lo dejo a tu criterio. ¿Por qué el profesor me está pidiendo un correo institucional? Pues muy simple, porque en la sexta clase yo te voy a enseñar cómo esto lo vas a llevar a la web. Si tú no tienes dicho correo institucional para la sexta clase, lo único que tú vas a hacer, ¿qué cosa es? Ver la clase. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta, estimado participante, para que tú puedas trabajar y puedas interactivizar mejor. Te estoy pidiendo que traigas ese correo institucional, porque básicamente la clase lo voy a hacer, eso sí, en base al manual, ¿sí? Pero eso sí, tú tienes que traer tu propio correo institucional. Sí, eso te lo voy a pedir de favor para la sexta y última clase, que es del día viernes. Listo, se puede en aplicación para el celular, no estimado, igualito en aplicación para el celular te va a pedir correo institucional, correo empresarial. Listo. Muy bien, si tiene empresarial, perfecto, estimada Karim, pero les recomiendo que usen institucional porque al momento de registrarse va a tener una dificultad muy interesante que les voy a explicar luego. ¿Sí? Listo. Perfecto.
Eso sería todo. No sé si tendrán alguna pregunta. En todo caso, le voy a dar el pase a Rosa para que pueda cerrar la sesión del día de hoy. Adelante, Rosa, te doy el pase. Muy buenas noches y nos vemos el día miércoles.